Sí, la clase a lo mejor va a ser un poco breve el día de hoy. Tengo una juntita por ahí a partir de las 12 del día. Voy a tratar de solventar la misma al mismo tiempo, pero si no me es posible, pues entonces tendríamos que interrumpir un poco la clase, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar de que sea lo más provechosa posible el día de hoy. Tenemos que tratar algunos conceptos básicos de lo que es la transferencia de calor, obviamente las leyes que aplican para dicha materia, la relación que guarda con una materia muy parecida, que sería la termodinámica, y pues quizás si no nos alcanza el tiempo, pues comencemos a tratar lo referente a los mecanismos de transferencia de calor, ¿no? Entonces, es importante considerar que en este ámbito de la transferencia de calor, nosotros vamos a tener que aplicarla de manera directa a los tres estados de agregación de la materia básicos que existen, ¿no? Bueno, sabemos que hay más, pero básicamente y a nivel industrial tendríamos que tratar la relación que guarda la termodinámica, la transferencia de calor con estos tres estados de agregación de la materia. Dichos estados de agregación de la materia pues implican obviamente una situación particularmente importante desde el ámbito en que cómo es que están correlacionadas las moléculas para cada uno de estos elementos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que para la fase sólida hay un orden regularmente decimos que ordenado, hay una cierta distribución en cuanto al espacio y al orden de los átomos que se encuentran distribuidos para algún elemento sólido en particular. Las fuerzas de atracción son grandes, las fuerzas de repulsión son pequeñas. Por eso es que normalmente la materia en estado sólido la vemos como comúnmente la conocemos, ¿no? De manera coloquial. Es decir, no pensamos que un escritorio o una banca o una silla o cualquier elemento sólido se vaya a desbaratar, ¿no? Si le aplicamos calor o si le aplicamos presión. Normalmente este elemento, dado que sus fuerzas de atracción son muy grandes, se va a mantener en esta situación de manera constante. No así para tiempos relativamente grandes, cuando los tiempos son realmente considerables. Ahí intervendría una situación. Las moléculas o átomos de los cuales se conforma dicha materia van a tener un movimiento y dado que ese movimiento es pequeño a tiempos exageradamente grandes, notaríamos una variación en cuanto a la forma que pudiera presentar dicha materia. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos la oportunidad de colocar en un sistema cerrado, isotérmica, isobárica y a volumen constante, pues obviamente ese elemento sólido que lo dejásemos ahí, vamos a suponer, por miles de millones de años a la distancia, y lo pudiéramos observar nuevamente después de ese tiempo, notaríamos que dicho elemento quizá ya no tenga la forma con la que inicialmente dejamos al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que simple y sencillamente hubo movimiento o hay movimiento de esos átomos dentro de ese sistema y por lo tanto perdió la forma. Tendría quizá una forma amorfa, no sé, dependería de muchas situaciones, ¿no? Pero ya no guardaría la forma original que como nosotros la habíamos dejado. Bueno, esto es para el caso del estado de agregación conocido como sólido. Para el caso de los líquidos sucede que las fuerzas de atracción son ya no tan grandes, las fuerzas de repulsión son ligeramente mayores y por lo tanto entonces el movimiento entre moléculas o entre átomos pues obviamente es más evidente. Nosotros tenemos un sistema donde tengamos algún líquido y vamos a notar que este se puede mover libremente en el seno del fluido o dentro del fluido. De esta manera, ya el mecanismo de transferencia de calor que se pudiera ocupar para el caso de los sólidos tendría que diferir el caso de los líquidos. Es decir, no podemos hablar de la misma situación porque estamos pensando que la materia tiene una constitución diferente.
No sé si se entienda hasta ahí hacia dónde es que quiero dirigir esta plática. Alfredo, por favor, coméntenos. Alfredo U. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Háganos algún comentario al respecto de lo que estamos hablando, por favor. Bueno, pues estábamos platicando, bueno, una pequeña introducción sobre la transferencia de calor y además, bueno, yo de la parte que dejó también de tarea, pues investigué también el papel de la entropía en la transferencia de calor. Que esto obviamente va a tener que relacionarse de manera directa con las leyes Ajá. que están directamente asociadas con la transferencia de calor, ¿no? Ajá. O básicamente con aquellas leyes que normalmente aplicamos y pensamos que son de uso exclusivo para el caso de la termodinámica. Pero en realidad, obviamente, aquí estamos hablando de un fenómeno que tiene mucha relación con dicha materia, ¿no? Entonces, vamos a tener que encaminar nuestro sentido en ese aspecto, ¿no? En tratar de comprender pues, qué relación guarda la termodinámica, primero, y después sus dos primeras leyes, o las dos leyes básicas, ¿no? De la termodinámica, la primera y la segunda. Bien, entonces, mencionaba, bueno, si nosotros seguimos analizando el orden o la estructura que guardan los de la materia, encontraremos que para el caso de los gases, pues obviamente vamos a tener unas fuerzas de atracción muy débiles y unas fuerzas de repulsión muy grandes. Esto implica obviamente un desorden aparente o un caos aparente para este estado de agregación y con lo que ello conlleva o lo que conllevaría esto sería que el mecanismo de transferencia de calor pues obviamente tendrá que diferir grandemente o muy drásticamente respecto del estado de agregación de la materia sólida. Tanto el líquido como el gas lo podemos agrupar en un solo, pues si no he estado en una sola forma, cómo se pudiera transferir el calor a través de dichos elementos, que más adelante vamos a tener que asociar, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto es respecto del estado de agregación que guardarían la materia y la relación que existiría, por lo tanto, con el tema de transferencia de calor. Tenemos necesariamente que establecer que el calor, obviamente, ya lo habíamos mencionado en la primera clase, es una forma de energía. Ya habíamos tratado de definir en qué consiste esto de lo de la energía, ¿no? ¿Qué es la energía? Y llegamos al mismo tiempo en esa clase, en esa primera clase, al hecho de establecer de que el calor, que es una energía, es básicamente, como decíamos, calor es de realizar un trabajo. Y aquí a lo mejor, ¿por qué? Porque normalmente el trabajo lo hace con un trabajo mecánico. Si yo levanto la mano, estoy efectuando un trabajo. ¿Ese trabajo qué implicaría? Pues mover la mano de un punto A a un punto B y aparentemente ahí hay un trabajo. Si yo tengo una máquina y esa máquina está conformada por un pistón, si ese pistón se mueve, aparentemente yo lo relaciono con el ámbito de trabajo. Y obviamente es hasta cierto punto razonable esta situación. Solamente que habría que pensar que como trabajo también puede existir la posibilidad de que se dé un trabajo eléctrico, un trabajo magnético, un trabajo calorífico, un trabajo electromagnético, nuclear, solar, luminoso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay que pensar que la energía, si es todo aquello capaz de realizar un trabajo, se puede manifestar de múltiples formas. No sé si se capte por dónde va la situación. ¿Quién me quiere ayudar, por favor? A ver, intervengan, si se puede, cada uno de ustedes de manera ordenada y mencionen una forma de energía completamente diferente a la energía calorífica. A ver, Ricardo, luego Arturo, Profesor, Jocelyn, Karina. Sí, adelante.
Bueno, es que se le está trabando mucho su audio. No sé si ahorita tenga una mala conexión, porque creo que A ver, somos... déme chance. Sí, déjeme revisar la conexión entonces. Gracias, profesor. A ver si ya está ahí bien la conexión. Supongo que sí, ya cambié de, de red, entonces ya debo estar mejor aquí. Sí, se A escucha ver, mejor. entonces, preguntaba, decía, bueno, a ver, ¿cuántos tipos tipos de energía podemos tener presentes en este caso, ¿no? En el ámbito Pues industrial. puede ser la eléctrica, la térmica, La mecánica también. la eólica. Mecánica, eólica, potencial, cinética, Nuclear. electromotriz, nuclear. Noten ustedes que podíamos pasarnos un buen rato mencionando una gran cantidad de formas diferentes de energía. Y aquí la situación es, pues hasta cierto punto, sencilla de visualizar. Hay muchas formas de energía y todas ellas realizan o pueden realizar un trabajo. Por eso es que decía, bueno, en ocasiones confundimos el término, pensamos que trabajo es algo físico, pensamos que trabajo es algo mecánico, y realmente no tendría por qué ser así. O sea, hay diferentes formas de trabajo, como diferentes formas de energía va a haber. Y bueno, ¿y esto qué situación o a qué nos conlleva? Pues nos conlleva a establecer que el calor se pudiera descomponer en diferentes formas de trabajo o en diferentes formas de energía. Si nosotros tenemos un sistema con una esfera de plomo y esa esfera de plomo la elevamos a unos 50 metros de altura y la dejamos caer, bueno, parte de la energía potencial que tenía esa esfera de plomo se va a convertir una parte y de manera sustancial en energía cinética o de movimiento una vez que la soltemos. Después, cuando la esfera vaya rozando el aire o el medio que circunda dicha esfera, pues obviamente también puede haber una ligera transformación de la energía potencial en energía calorífica, a lo mejor por fricción, digo, obvio, va a ser despreciable, pero sin embargo va a existir, se va a poder dar la posibilidad, ¿sí? Una vez que llegue y impacte con el suelo, esa energía potencial o esa energía cinética o esa energía calorífica se va a transformar también en una energía, pues, mecánica de impacto que posiblemente deforme la superficie y por lo tanto sigue habiendo transformación. En todo momento o está existiendo esa transformación aparente. Aquí es importante notar, ¿no? Para el sistema en cuestión debería de tener propiedades de presión, temperatura, volumen y energía interna. Es decir, este sistema que estamos analizando en este momento tiene condiciones en un estado inicial 1 y al final del experimento tendrá condiciones en un estado final 2, que si las comparamos obviamente van a ser diferentes. ¿Sí? Imaginemos en otro ámbito que tengamos, por ejemplo, un recipiente. Vamos a darle forma para no perderlo solamente en la... No, video no. Déjenme ver qué hice. Ok. Ya estoy compartiendo pantalla, creo, ¿verdad? Me quedé con la situación de que según yo al inicio compartí pantalla. Ustedes se deben de ver en la imagen.
Antes compartía, ahora ya no. Sí, nos veíamos, pero ahorita ya no. Ahí está ya, entonces. Ahí va de nuevo. Ahí está ya. Y se supone que ahí deben de estar viendo la portada de mi tablet. Sí, profe. Nos vamos Ya entonces se ve. a las notas. Vamos a crear un documento, un bloc de notas que le vamos a llamar curso, y al principio vamos a poner la fecha, ¿no? Para no equivocarnos. Curso termodinámica. Transferencia 2M56. Y nada más, así le dejamos. Ok, entonces, decíamos, miren, si ustedes revisan el siguiente sistema, vamos a pensar que el sistema que vamos a dibujar esté involucrado un cilindro con una longitud L, al cual le vamos a agregar un pequeño émbolo. Es decir, es un pistón básicamente, ¿no? Ese pistón tiene la posibilidad de moverse recorriendo a lo largo de las paredes. Entonces, inicialmente el pistón está en una posición A. Para este pistón tenemos la situación de que tiene propiedades y esas propiedades básicamente están dadas por las variables termodinámicas que definen a nuestro sistema. Por ejemplo, en el estado 1 tiene variables como son la presión. Puede ser que también tenga asociada de manera directa un valor de temperatura, es decir, si yo reviso el sistema, me voy a encontrar con que este sistema tiene una temperatura inicial, que le vamos a llamar 1, tiene un volumen 1, vamos a suponer que aquí adentro hay un gas, ¿cuál no sabemos? Es el gas A. Dicho sistema también tiene una energía interna 1 y dicho sistema, por lo tanto, también tendrá una entropía 1 al inicio de. Entonces, ahí está nuestro sistema. Este sistema obviamente está en contacto con un medio. Hay medio por todos lados, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, ¿qué va a pasar si a este sistema que está en estas condiciones en el estado inicial 1 le agregamos una fuente de calor? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué observaríamos? ¿Qué notaríamos? Vamos a bajar un poquito el émbolo para que se vea bien el efecto. A ver, entonces, la pregunta será, bueno, ¿y qué le va a pasar al estado o al sistema que está conformado por un cilindro, por un émbolo, que puede moverse o desplazarse, y al cual le agregamos calor? ¿Qué observaríamos a un estado 2 o un estado final? Una vez Aumentaría el volumen. Van a cambiar las condiciones. Expansión. Noten ustedes que de hecho cada una de las variables que estamos involucrando en el análisis del sistema inicial se van a alterar, van a cambiar. ¿Por qué cambiarían? Sería la pregunta. Porque el gas se expande. Porque hubo una fuerza que actuó sobre el sistema. Porque obviamente el gas tiene una propiedad que decíamos que va a implicar que si le agregamos energía a las moléculas de un gas, las fuerzas de repulsión se van a incrementar todavía, con lo cual obviamente el volumen se va a incrementar. Por lo tanto, se desplazaría dicho émbolo, ¿no? Hasta una posición final 2, que vamos a suponer que fuese constante. Entonces, para este caso, el gas A tuvo una expansión y obviamente va a modificar sus propiedades de presión, va a tener un valor de presión 2, una temperatura 2, un volumen 2, una energía interna 2
una entropía 2. Si nosotros preguntáramos, ¿cuál es la relación que guarda la presión 1 respecto de la presión 2? ¿Qué podríamos encontrar? La presión no es mayor. La presión 1 será igual, será mayor o será menor. Mayor. Es mayor. La presión Sí, 1 va a ser menor. mayor. Va a ser menor. Menor que la presión 2. ¿Por qué va a ser menor que la presión 2? Pues porque obviamente nosotros sabemos que cuando incrementamos el valor de la temperatura en un elemento gaseoso, pues obviamente el incremento de la presión, el incremento de la temperatura es proporcional al incremento de la temperatura, ¿no? Es decir, incremento temperatura, incremento presión. Por lo tanto, la presión en el punto 2 va a ser, pues, mayor que la presión en el punto 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Pues la temperatura 1 será menor o será mayor, o será igual que la temperatura 2. Menor. Va a ser menor que la 2. La misma historia, ¿no? A una menor que la 2. El volumen, ¿cuál tendrá mayor Igual. volumen? Volumen 1 La menor misma que 2. historia, ¿no? Va a ser mayor, ¿no? Sí. La misma historia que tenemos para el caso inicial, la tenemos para el caso del volumen 2, ¿no? ¿Y qué pasa con la energía interna? Pues la misma historia, ¿no? Energía interna 1 menor que la energía interna número 2. Aquí tenemos que poner un poco de atención en esta variable, energía interna. ¿Recuerdan ustedes qué implica la energía interna? ¿Qué es la energía interna de un sistema? Profe, ¿qué pregunta, perdón? ¿Qué es la energía interna? Ajá. Efectivamente, ¿qué es la energía interna? Es la ¿Quién energía conforma la cinética, energía ¿no? interna? Es la suma de la energía cinética más ¿qué? O sea, porque no nada más está conformada por la energía cinética, ¿no? Las sumas de las energías cinéticas individuales que tiene. Exactamente, ¿qué más? O sea, la energía cinética, hablamos de la energía cinética Es la como la de... suma de todas las energías cinéticas de las moléculas. Vamos a suponer. Ajá. Pero ¿qué más la constituye? La energía calorífica. ¿Qué más? De hecho, está asociada, trabajo. la podríamos asociar con la energía de vibración de las moléculas. Recuerden que todas las moléculas están en constante vibración. Si están vibrando, quiere decir que tienen cierta energía. Y esa energía conforma parte de la energía denominada interna, es decir, la suma de la energía cinética más la suma de la vibración de cada una de las moléculas que constituye el sistema, vendría a conformar la energía interna del sistema. O lo que es en otras palabras, si nosotros comparamos, por ejemplo, un organismo vivo, un insecto pequeño, contra una piedra, seguramente los dos elementos van a tener una energía interna. Va a haber diferencias en cuanto a su valor, pero los dos elementos tienen energía interna. ¿Por qué? Porque obviamente, primera de entrada, posiblemente en las moléculas, el organismo vivo se estén moviendo y tiene un valor. Luego, después de eso, todas y cada una de las moléculas que lo conforman están vibrando, tiene un valor. Para el caso de la piedra, a lo mejor no se mueve, está estática, pero sus moléculas están vibrando, por lo tanto, tiene energía interna. Ahora, ¿esto a qué nos conlleva? Bueno, nos conlleva la idea de que, pues por sí solo, cada sistema tiene una energía pequeña, quizá, o grande, va a depender mucho de alguna situación en particular, ¿no? Por ejemplo, de la dualidad que existe entre la energía y la materia. Hay que recordar, de acuerdo con la ecuación de Einstein, que la energía es igual al producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahí existe una dualidad entre materia y energía.
Y no se nos debe de olvidar, esto normalmente siempre va a regir, para bien o para mal. Ahora, ¿esto qué implicaciones tiene o hacia dónde vamos con todo esto? Bueno, estábamos por definir entonces lo que le pasa al sistema que estamos estudiando para una vez que le agregamos energía al sistema. Aquí en este ejercicio sencillo estamos viendo el principio de conservación de la materia y la energía. Principio de conservación de la materia y la energía, que es la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? La primera ley de la termodinámica nos establece el principio de conservación de la energía, obviamente también de la materia. ¿Por qué? Por la dualidad que existe entre ambas. Si hablamos en términos de materia, tenemos necesariamente que referirnos a el concepto de energía. Y viceversa, si hablamos de energía, hablamos de materia. Ahora bien, ¿dónde está la relación que existe entre la termodinámica y la transferencia de calor? A ver, Miguel A, por favorcito. ¿Dónde está la relación que guarda la termodinámica con la transferencia de calor? Pues justo en lo que estamos hablando, ¿no, profe? De cuando se transfiere la energía o en este caso el calor de un sistema a otro, pues ahí entran las leyes de la termodinámica. Ahorita la primera ley, ¿no? Que es la conservación de esa energía. Y van a la par estas dos materias, es decir, ¿estudian lo mismo, les interesa lo mismo o tienen intereses diferentes? Pues más bien la aplicación es la diferencia, ¿no? Que vamos a ver ahorita en la materia, pues sí sus principios van a ser como muy parecidos o los Son mismos. parecidos, pero obviamente la concepción o el enfoque es que diferente. le dan cada uno de ellos es diferente. ¿Por qué? Porque a la termodinámica, regresando a la hojita que estábamos trabajando, a la termodinámica le va a interesar cómo es que pasó de este estado 1 a este estado 2. Aquí entra la termodinámica. Ahora bien, ¿y qué onda con la transferencia? Pues a la transferencia de calor lo que le va a interesar va a ser la rapidez con la que el calor está entrando al sistema. La velocidad con que se transfiere el calor. A la cuestión pues termodinámica le interesa mucho saber cómo es que se llegó del principio o del estado 1 al estado 2. Eso que quede claro. Pero para el caso de la transferencia de calor, pues es más sencillo, ¿no? O sea, a él le interesa cómo es que se está transfiriendo el calor en el medio. Es decir, ¿por qué hubo esa expansión primero? ¿Qué lo ocasionó? Pues el incremento de la energía interna. Ese incremento de la energía interna tiene repercusiones, obviamente, sobre la presión, sobre la temperatura, sobre el volumen y, por supuesto, también que sobre el valor de la entropía. Y aquí, obviamente, habría que definir a la entropía como el desorden que existe para las moléculas dentro del sistema, ¿no? Sabemos que un sistema con un valor grande de entropía, pues obviamente es un sistema donde impera el caos, ¿no? De hecho, también, obviamente, esto implica el sentido o la trayectoria de los procesos convencionales que tenemos en cuanto a estudio, ¿no? Difícilmente podríamos pensar, bueno, para algunos casos puede ser que se dé, ¿no? Es decir, por ejemplo, para este sistema en particular, si de pronto eliminamos la fuente de energía, pues lo que nos vamos a dar cuenta es que el sistema va a tender al equilibrio. ¿Y cuál será su equilibrio? Pues básicamente el equilibrio implicaría que conforme va perdiendo temperatura, va disminuyendo el volumen, va disminuyendo la energía interna y obviamente implicaría también que en este caso posiblemente la entropía tenga que disminuir. Pero, para un caso real difícilmente vamos a ver esta situación. Es decir, nosotros calentamos un metal, lo deformamos y esa deformación no va a recuperarse al 100% una vez que se alcance el equilibrio. Va a haber un faltante por ahí. Por lo tanto, tenemos que en este tipo de procesos normalmente
no tendríamos una recuperación total del sistema. Va a haber cierta energía que se transformó y al haberse transformado posiblemente no se recupera al 100%, ¿no? Entonces, por ahí iría la situación. Ahora, entonces, necesariamente, y en este sentido, tendría que entrar la segunda ley de la termodinámica. Una vez que hablamos nosotros de entropía, tiene que entrar entonces en juego la segunda ley de la termodinámica. ¿Y qué me implica la segunda ley de la termodinámica? ¿Quién me quiere ayudar, por favor? Karen, no se aburra, a ver, díganos. Que la entropía tiende a aumentar con el tiempo. Yo, Karen. Pues sí, Karen, usted primera. Habla de la entropía del universo, que es lo que dijo el compañero. Pero bueno, ¿y eso qué onda con nosotros en el caso de transferencia de calor? ¿Qué implicaciones trae? Pues yo pienso que se refiere a que, por ejemplo, en el sistema que estábamos trabajando, una vez agregado este calor, va a estar, una vez agregado este calor a nuestro sistema, va a buscar la forma en que, pues en seguir expandiéndose, ¿no? En seguir llevando este calor hacia un punto y no quedarse solamente en esta Recuerden ustedes que siempre que hablamos de transformación, normalmente estamos hablando de que esa transformación va a tender hacia el equilibrio, o más bien, siempre que hablamos de un sistema, estamos hablando de que el sistema trata de guardar cierto equilibrio. ¿Y en qué consiste ese equilibrio? ¿Qué es el equilibrio? Pues que el sistema 1 llegue al sistema 2. Bueno, mejor dicho, que el sistema 2 llegue a... Bueno, pero ya vamos a suponer que ya llegó al punto 2. ¿Cuál sería la idea de ese sistema ahora? Pues tratar de alcanzar nuevamente el equilibrio, ¿no? O sea, lo sacamos del equilibrio cuando le agregamos energía. Esto es un hecho. Imagínense por un momento que ahorita cada uno de ustedes, de la nada, reciben una carga de energía en forma de calor. ¿Qué va a suceder con ustedes? Pues querer ¿Se van a descargar mantener en la posición en la que se encuentran? ¿O modificarían su posición? La modificamos. Modificamos. Supongamos más específico. En este momento, la silla en la cual usted se calienta súbitamente. ¿Se quedan ahí sentados? No. Alteramos de entrada su sistema. Sí. Y ese sistema obviamente va a generar una respuesta en el organismo. En este caso, ustedes. La respuesta inmediata sería levantarse, ¿no? Se levantan súbitamente. ¿Y qué hacen después de eso? Dependiendo de esperamos la situación, a que se vuelva a enfriar y nos volvemos a sentar. Exactamente. O la otra, si fue súbito el calentamiento y a lo mejor hubo quemadura, vamos a tratar de hacer lo imposible por refrescar la parte dañada. Es decir, estamos tratando de encontrar nuevamente el equilibrio. Tratamos de regresar al estado inicial en el que nos encontrábamos, en el que no teníamos esa sensación o esa quemada, ¿no? Estamos tratando de buscar el equilibrio. Para el estado 2, que ya alcanzó una expansión, que incrementó su presión, que incrementó la temperatura, la energía interna, la entropía y demás, ¿cuál va a ser la posibilidad para el sistema? Tratar de tender al equilibrio. Aquí la cuestión sería, bueno, ¿y qué es el equilibrio? ¿Por qué los sistemas normalmente o casi siempre van a tender al equilibrio? Aunque obviamente en algunas situaciones particularmente importantes nos interese trabajar fuera del equilibrio y mantenemos o hacemos hasta lo imposible porque esta situación permanezca de esa forma. Porque nos conviene. Por ejemplo, para cualquier proceso de transformación a nivel industrial, normalmente requerimos que los procesos sean fuera del equilibrio. Porque nos conviene. De otra forma, no obtenemos algún producto en particular. Requerimos esa situación. Imagínense que ustedes tuviesen un buen amigo, un amigo sensato, un amigo de toda la vida,
pero que a ese amigo le gusta drogarse. Entonces constantemente está con la droga y constantemente los está conminando a que se droguen. Pero ustedes no le hacen a la droga, por supuesto, ¿no? O sea, es como deportistas al 100%, supongo yo, gente sana, saludable y demás. ¿De acuerdo? La idea del compañero que siempre está drogando pues sería pues, invitarlos, ¿no? Para que anden en el mismo tono, en el mismo planeta. Vamos a suponer que por alguna circunstancia ustedes accediesen en algún momento. ¿Cuál sería la reacción del amigo? Sería de beneplácito, ¿no? Por fin lo consiguió. Logró sacarlos del estado de equilibrio. ¿Cuál sería la idea de este compañero? Pues si ya lo saqué, pues lo voy a mantener fuera del equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nos vamos a divertir más así. ¿Va a ser benéfico? Pues aparentemente para él sí. ¿Va a obtener algo? Posiblemente obtenga algo. ¿Qué? No sé. Pero dentro de su cabeza posiblemente esté planteando muchas situaciones. Ya lo sacó del equilibrio. En el caso de ustedes, ¿cuál sería la reacción? Espérate, ¿no? Ya estuvo, bueno, sí, estuvo bien, estuvo a lo mejor, pues medianamente bien, o estuvo muy mal esto, ¿no? Y voy a tender al equilibrio. La cuestión sería nuevamente la pregunta, ¿por qué tendemos al equilibrio? ¿Cuál es la situación real? Algo que se les ocurra, por favor, en el camino. Porque es más cómodo, ¿no? ¿Estar en el equilibrio o fuera del equilibrio? Estar en el equilibrio. No, yo considero al revés, que fuera del equilibrio es más cómodo, ¿no, profe? Pues va a depender de muchas situaciones. Pudiera ser una situación más cómoda estar fuera del equilibrio, ¿no? Se olvida uno Porque de el equilibrio es controlado. Sí, puede ser. El equilibrio hasta cierto punto es una situación controlada. Una situación que además tiene una particularidad. Demanda, y ahí está la respuesta. Quien está fuera del equilibrio, requiere una gran cantidad de energía. Demanda mucha energía. Quien está dentro del equilibrio demanda una cantidad mínima de energía. En otras palabras, los organismos tienden al equilibrio porque la demanda de energía en dicho estado es mínima. Y por lo tanto, la permanencia o subsistencia de dicho estado se incrementa en el espacio. O lo que es lo mismo, ¿no? Imagínense que hay dos personas, el individuo A y el individuo B. A es una persona que está fuera del equilibrio todo el tiempo. B es una persona que se encuentra en el equilibrio todo el tiempo. Pregunta, ¿cuál de los dos creen ustedes que subsista en el tiempo por o de manera considerable? ¿Quién será el que sobreviva? El del equilibrio. El equilibrio. Si las leyes no nos traicionan, a lo mejor puede ser, ¿no? Que llega fulano que está fuera del equilibrio, le da un balazo al que está en el equilibrio y se acabó, ¿no? La permanencia. Pero si no existe ninguna posibilidad en ese sentido, y los dejamos a los dos hacer su vida, se supone que quien está en equilibrio tendría la posibilidad de permanecer en el tiempo por una gran cantidad de. Entonces, ¿tiene cierta sabiduría? Pues no tiene sabiduría, ¿no? O sea, aquí la cuestión es vivir la vida como cada quien la quiera vivir, ¿no? Pero en el caso de los procesos, y en este caso, en el caso particular de la transferencia de calor, pues sí existe una situación particularmente interesante. Los sistemas en equilibrio son sistemas cuyo consumo de energía es mínimo, y eso es bueno porque, al final de cuentas, nos implica una permanencia en el tiempo. Ok, correcto. Ya estamos entonces con la parte de la relación entre la termodinámica y la transferencia de calor.
se correlacionan obviamente por estas dos leyes principales. La primera ley, que es la ley de la conservación de la materia y la energía, y la segunda ley, que es la de sentido o dirección de la transferencia de la energía, y que está relacionada de manera directa con la entropía. Por eso es que nuestro primer trabajo de investigación se denomina relación existente entre la entropía y la transferencia de calor. Ahora, para cualquier proceso de transferencia de calor, regreso a la pizarra, tenemos que, entonces, va a haber un sentido o dirección de flujo de calor. Y normalmente la energía decimos que se va a transferir de aquel de mayor energía a aquel de menor energía. Es decir, hay un sentido de flujo. Ese sentido de flujo difícilmente lo vamos a poder alterar. Obvio, lo podemos hacer siempre y cuando nos metamos en el laboratorio, apliquemos un trabajo y entonces, por lo tanto, podemos invertir el sentido de flujo de la energía. Pero si no sucede esto, normalmente el sentido de flujo va a ser en esa dirección. Y esto tiene una implicación extra. La implicación extra es que la diferencial de la temperatura normalmente tendría que ser positiva. Positiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si yo voy a hacer una diferencial de temperaturas, hay que recordar que esta diferencial o esta delta T me implica la temperatura en el punto 1 comparada contra la temperatura en el punto 2, ¿no? Pero de manera real, esto implicaría que cuando yo hago o trato de hacer, por ejemplo, T1 menos T2, esto debe darme positivo. O bien, T2 menos T1 igual a positivo. Aquí estoy implicando la segunda ley de la termodinámica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Aparentemente es algo, pues, hasta cierto punto lógico, ¿no? Pero sucede y es común encontrar que cuando nosotros utilizamos la ley de Fourier, y recuerden que dentro de la ley de Fourier existe el término delta T, o esa diferencial de temperaturas, pues debemos de cerciorarnos de que la diferencial de temperaturas nos dé el signo positivo, que implica obviamente la aplicación de la segunda ley de la termodinámica en este caso, de manera concreta, de manera real. Ok. ¿Qué más al respecto? Déjenme ver. Habría muchas cosas que pudiéramos explotar al respecto, ¿no? Pero veamos o tratemos de ver ahora lo que sucede respecto de los mecanismos de transferencia de calor. Recuerden que en la clase anterior habíamos dicho que tenían que haber leído el tema, pero no había implicado generación de tarea, ni resumen, ni nada, ¿no? En este caso, van a irse al Incrópera y van a ver estos 3 temas que acabamos de tocar. Bueno, 4 temas, ¿no? Bueno, quitamos el primero, dejámoslo en 3 nada más. Van a hacer un resumen de lo que es la relación que guarda entre calor y otras formas de energía. Ese es el primer punto. Luego,
Relación de la termodinámica con la transferencia de calor y en el caso específico, primera ley de la termodinámica. Profesor, yo, bueno, antes de de entrar a la materia, había leído un poquito y lo que deducí es que con la termodinámica, pues nada más llega a lo que la termodinámica estudia, que es el equilibrio, y más bien la transferencia estudia los modos de de cómo se llegó a tal equilibrio o así, hay algo así. Por ahí va Karen, pero mejor lo amarramos, ¿no? Estudia nuevamente esos dos temas. Ya se supone que ustedes hicieron la revisión, ya lo tienen. Es más, posiblemente tengan ya la respuesta a flor de piel. Sería cuestión de que lo escribiesen y que lo hiciesen en forma de resumen para entregar, ¿no? Entonces, por ello la situación aparentemente es algo muy sencillo y realmente lo es, ¿no? O sea, no tiene mucha complicación, pero lo amarramos un poco más, ¿no? Ahora, después de esto, tenemos que entrarle a lo que serían, tendríamos que ver lo referente a los mecanismos de transferencia de calor, que básicamente nos va a implicar relacionarlo nuevamente con los estados de agregación de la materia. Para tal efecto, entonces, pues habría que mencionar que van a existir básicamente 3 mecanismos de transferencia de calor y esos 3 mecanismos a saber son los denominados conducción, convección y radiación. Ahora, ¿cuándo se va a dar uno? ¿Cuándo se va a dar el otro? Bueno, pues se va a dar específicamente en función del estado de agregación de la materia. Ya decíamos, dada la diferencia estructural o atómica que presentan las diferentes sustancias, pues obviamente también vamos a tener una diferencia en cuanto al mecanismo de transferencia de calor. Ese mecanismo básicamente me implica la mecánica, cómo es que se da la transferencia o el movimiento de energía, ¿no? Mira acá. Ok. Entonces, es importante hacer mención en esto porque si no entiendo cómo es que se da la mecánica, posiblemente me quede un poco trunco a la hora de entender, ¿no? Solución o solucionar problemas. De entrada, no sé si sea realmente complejo, espero que no, pero decíamos, el orden que guarda los diferentes materiales que tenemos en cuanto a estados de agregación que presenta la materia, pues va a implicar una diferencia en el mecanismo o la mecánica como se dé la transferencia de calor. Planteo lo siguiente, imagínense, tenemos, por ejemplo, una placa conformada por un material sólido, placa metálica, y si nosotros pudiéramos hacer una ampliación de este material a nivel microscópico, notaríamos que existe un cierto orden molecular que implicaría que las moléculas guardan un orden, una separación entre ellas, que más o menos está, y dependiendo obviamente de cuán puro sea el material, pues vamos a tener un mayor o menor orden al respecto. Entonces, imagínense ustedes que esta es la placa metálica y que la estamos analizando microscópicamente, ¿no? Entonces, noten ustedes que
hay cierto orden al respecto de la distribución de las moléculas dentro del material. Ahora, si yo le agrego una fuente de calor aquí a una de las orillas del sistema o en un punto del sistema, la cuestión sería definir cómo es que se va a propagar el calor a lo largo de la superficie del material. Presente. ¿Cómo creen ustedes que sería dicha distribución, por favor? Pensemos que de la fuente de calor hacia donde está más alejado a ella, sería en la fuente de calor el punto máximo de temperatura y conforme se aleja, el punto más alejado sería el punto mínimo, ¿no? A ver, pero para ponerle un orden. Para ponerle un orden, la pregunta sería, la transferencia de calor, si yo pudiera definir a la placa en un sistema de coordenadas X, Y, Z, la pregunta sería, ¿se va a transferir solamente en la dirección de X? ¿Se va a transferir en Y? ¿O se va a transferir en Z? ¿O se transfieren las tres coordenadas? Se transfieren los tres, ¿no? ¿Cuál va a ser la velocidad de transferencia para ambas? ¿Va a ser la misma o va a ser diferente? La misma. Va a ser la misma. Aparentemente será la misma. Va a depender, sin embargo, de una situación, ¿eh? Karen, por ahí hay gente que estaba esperando y creo que no. Hay 41, ya están todos. Todo se trabó por aquí mi sistema. Bueno, decía yo, aparentemente va a ser en la misma dirección y va a ser con la misma velocidad. Sin embargo, va a depender de algunas situaciones para que esto se dé de manera adecuada. Si el material es un material puro, y dentro de los materiales metálicos puros tendríamos, por ejemplo, el oro, el platino, la plata, el paladio. Estos materiales, pues obviamente tendrían una distribución de temperaturas homogénea y prácticamente no tendría diferencia en ninguna de los sistemas coordenados. Pero el problema se comienza a complicar cuando tenemos que el material no es puro. Es decir, por ejemplo, el acero al carbón, aun siendo un material que propiamente se utiliza en muchos aspectos industriales, pues obviamente es un material que está compuesto por la mezcla de N elementos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el carbono, el silicio, el hierro, manganeso, tungsteno, molibdeno. Va a depender en mucho de cuál sea de producción que se elija para fabricar dicho material, ¿no? Pero entonces es un material que tiene diferentes elementos. Ahora, esa distribución de dichos elementos, si fuera homogénea sobre toda la superficie del material metálico, y ahí obviamente tienen que entrar en juego los procesos de producción, pues de ello va a depender que la distribución de la temperatura en cualquiera de los sistemas coordenados sea igual. Lo ideal sería eso, que se diese al unísono en cada uno de los tres sistemas coordenados. Va a depender también, obviamente, de una variable que se denomina conductividad térmica, que es propia y característica y en muchos sentidos tanto de los materiales sólidos como de los materiales líquidos y gaseosos. Pero obviamente va a ser mucho mejor o más eficaz esta conductividad térmica que la definimos como la capacidad que tiene una sustancia para permitir el flujo de calor a través de ella. Pues esto implica de que si se trata de un material puro, como el oro, pues obviamente la transferencia de calor va a ser muy buena. Y entre que existan variantes en cuanto a la distribución de los elementos en cada uno de los puntos dentro del material, pues tendríamos ahí diferencias en cuanto a la propagación de calor. Bueno, agreguen ustedes a su resumen el tema de conductividad térmica, por favor. Que obviamente la vamos a tratar en el siguiente evento que nos veamos,
de manera un poco más amplia, ¿no? Para dar la importancia que tiene esta variable, denominada conductividad térmica. Bueno, entonces decíamos, para efectos prácticos, si yo tengo el sistema y el sistema es calentado en una de las zonas por una fuente de calor, obviamente lo que está sucediendo es que esta fuente de calor está generando un contacto directo con la placa metálica. Hay que recordar que vamos a suponer que el calentamiento fuese a través de un mechero. Dentro de ese mechero se está dando el fenómeno, una reacción química de combustión. Y básicamente esa combustión implica oxidar al elemento en cuestión, que sería, por ejemplo, un gas natural, butano, propano, qué sé yo, con el oxígeno y una fuente de energía, lo cual implica, por lo tanto, entonces, que van a salir átomos a gran velocidad y van a colisionar con la superficie de la placa metálica. Están colisionando, hay colisiones ahí muy fuertes, muy violentas. Y son violentas porque el orden de energía que tenemos manejando ahí es grande. Una vez que un átomo, y vamos a amplificar el sistema, una vez que un átomo de esta reacción está chocando contra la placa metálica, hay una transferencia de energía. Y aquí es en donde entra en juego entonces lo que mencionábamos entre el calor y las otras formas de energía. Al colisionar ese átomo con la superficie metálica, en realidad está colisionando con átomos. Vamos a suponer que este segmento de acá, vamos a resaltarlo, esto de aquí es esta parte de acá, ya ampliada tantas veces como fuese necesario para poder entender la situación. La placa metálica en realidad está conformada por esferitas, que son los átomos, que se encuentran espaciados entre sí de manera adecuada, constante, que además están vibrando, pero en realidad es esto. O sea, nosotros perdemos de vista esa situación porque con nuestros sentidos no alcanzamos a ver pues, realmente la superficie de la placa metálica, pero en realidad tenemos aquí átomos muy pequeñitos que están separados entre sí, que guardan una distancia entre sí, que están vibrando y que además no se pueden mover aparentemente. Pero llega un átomo del gas, colisiona contra el átomo que se encuentra del material metálico, vamos a dibujarlo de otro color, viene acá, choca acá, y acá hay más. ¿Qué sucede cuando tenemos el choque de dos elementos? Si tenemos la mano A o la mano izquierda y tenemos la mano derecha y golpeamos el puño derecho sobre la palma de la mano izquierda, ¿qué sucede? ¿Qué hay ahí en ese evento, por favor? Arturo R., ¿qué habrá en ese evento? Disculpe, profe, no escuché bien. ¿Por qué? ¿No ponen atención o qué? Pues va a empezar a vibrar los átomos de la placa, ¿no? A ver, otra vez. Tienen la mano derecha y la mano izquierda. Golpeen la mano derecha sobre la mano izquierda. ¿Qué hay? Sonido. Bueno, cosquillitas. Aparte del sonido, incrementen la intensidad. Dolor. Hay vibración. Hay energía, hay intercambio de energía en todo este evento. Hay un intercambio de energía. Decíamos, cuando analizamos el ejercicio donde teníamos una esfera de plomo y la dejamos caer. En este caso, uno de los átomos que se están generando en el proceso de combustión, provocado por una reacción química de oxidación, que sale violentamente o súbitamente y que choca contra algún otro átomo que está en la placa metálica, pues obviamente hay un intercambio de energía. Ese intercambio de energía va a propiciar de que la energía se transforme.
se transforma en ¿qué? Una parte en calor, otra parte en movimiento, otra parte en energía mecánica, otra parte a la mejor energía eléctrica, otra parte en magnética, se está transfiriendo la energía de esta forma. O sea, no la transferencia de energía va a ser al 100%. Una parte se está transformando en energía calorífica de manera directa, otra parte se está manifestando en energía cinética y todo lo que estamos conllevando con esto o mencionando al respecto. Recuerden, si ustedes colocan un termómetro en la superficie de la flama donde está dando la reacción química de combustión, notarán que el valor es un valor muy grande. Puede llegar al orden, no sé, de los 600, 700 grados centígrados o más, dependiendo del sistema que estén ustedes, con el que estén generando la reacción química. Pero es un valor grande. Imagínense que un átomo a esa temperatura llega y colisiona con la palma de su mano. ¿Qué creen que va a suceder? Van a sentir un ligero piquete ahí y una transferencia de calor súbita. Es decir, parte de la energía calorífica se va a transmitir de manera directa sobre la superficie de la mano. Pero afortunadamente o desafortunadamente, la otra parte, pues obviamente se va a transformar en algún otro tipo de energía. Ahora, aquí lo importante será, bueno, ¿y qué pasa con el átomo que acaba de recibir esa energía? Imagínense que cada uno de los átomos de los cuales está compuesto el material metálico son cada uno de ustedes. E imagínense por un segundo que pudieran atravesar el medio y que si estiran la mano derecha o la mano izquierda, golpean la cabeza del compañero que se encuentra ahí al lado de nosotros. Estaría padre eso, ¿no? Chin, estiran las manos y le pegan en la cabeza al que se encuentra al lado de ustedes. La pregunta sería, si ustedes son el átomo y tienen ciertas fuerzas de atracción y ciertas fuerzas de repulsión, donde las de atracción son mayores, ¿qué es lo que va a suceder y cómo es que van a poder transferir la energía al resto de los átomos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por dónde creen ustedes que podríamos ir al respecto? Pues sería como una reacción en cadena, ¿no? Solo que se iría disminuyendo. De entrada, pues es en cadena, ¿no? Pero a ver, si la situación fuese diferente, imagínense que yo soy y que le doy el golpe a su compañero Arturo R., que está en el centro de la pantalla ahorita. Imagínense por un momento, ahí es cuestión didáctica, no es agresividad, ni busca ningún otro, o no tiene ningún otro sentido ni fundamento. Es meramente con fines didácticos el ejercicio, pacífico para que se vea la situación clara. Entonces yo le doy el golpe a su compañero, pero su compañero tiene la restricción es que no puede emplear las manos, las extremidades para transferir la energía. Obvio que al él recibir el impacto, vamos a suponer del lado izquierdo o del lado derecho, ¿creen ustedes que se va a reír? No, pues la colisión va a ocasionar un movimiento. Y además va a generar enojo, ¿no? De manera instantánea va a generar enojo. Pues ¿por qué me pegó a mí? ¿No? Yo, ¿por qué onda? Ahí está el golpe. Levecito, pero consistente, ¿no? Recibe el golpe. Pregunta, ¿cuál sería la reacción de Arturo? ¿Quedarse ahí inmóvil? ¿Resistir por cuestiones de la ciencia? ¿O responder? ¿Tener alguna respuesta? Va a haber una respuesta. Se lo regresa. Va a haber una respuesta posible, pero insisto, la restricción es que él no puede estirar la mano y no me va a alcanzar. En todo caso, la respuesta que pueda hacer, la tiene que hacer con la cabeza. A ver, ¿qué haría? ¿Tira cabezazo? Al de al lado Si de tira él. cabezazo no va a pasar nada, porque miren, yo estoy tan lejos que me voy a quedar riendo aquí, ¿no? Ese sería el grado de restricción que tiene la molécula o el átomo ahí en el sólido. Trata de cabecear y pues no pasa nada. Pero habría que pensar cómo es que está conformado el átomo. El átomo, recuerden, está conformado por un núcleo y alrededor del núcleo tiene orbitales.
donde están circundando en forma de nube electrones. Entonces, en realidad, cuando llega el golpe del átomo de la combustión a la placa, alguno de la placa, en realidad lo que está viendo es colisión entre electrones. Si llegara contra el núcleo, pues olvídenla, no la contamos. Entonces sí se levanta, deshace todo lo que hay ahí y llega porque llega, como de que no. Mientras no suceda eso, es choque entre electrones. Y aquí hay una posibilidad en cuanto a los electrones, dado que los electrones están circundando a gran velocidad, casi a la velocidad de la luz, y además en forma de nube, entonces puede existir la posibilidad de que esa nube se hinche por cuestión de la energía que está absorbiendo en el impacto. Al hincharse, incrementa el volumen o la trayectoria posible de los electrones que están circundando al núcleo. Y en esa situación es muy probable de que una vez que alteran tanto la dirección como el volumen, se encuentren y colisionen con los átomos circundantes en su entorno. Y de esta manera, la propagación obviamente va a ser en todas direcciones y va a ser de manera rápida, porque recuerden que los electrones están girando a gran velocidad. Si fueran tortugas, pues imagínense, de aquí a que la piensan y de aquí a que se mueven y todo eso, habría mucha pérdida de tiempo. Aquí no, aquí es súbito. Llega el primer trancazo y ya se está dando casi de manera directa sobre el resto de los electrones que se encuentran circundando en esa nube de electrones alrededor de. De esta manera se va a ir propagando la energía. Ahora, si después de ese impacto nuevamente ese mismo electrón vuelve a sufrir otro impacto de otro de los elementos, otro átomo de la combustión, pues el proceso es constante, ¿no? Constantemente está viendo esta situación. De esta manera, pues va a haber una propagación de la energía de manera constante también a lo largo de toda la superficie del sólido. Y va a tener la única restricción de que va a depender la transferencia o propagación del calor sobre la superficie del sólido en términos de la conductividad térmica de la sustancia. Si la sustancia o el material presenta alguna falla en cuanto a su construcción o en cuanto a su fabricación, vamos a suponer que tuviera un hueco o un pequeño orificio, pues entonces ahí va a haber una limitante, ya el calor no se va a propagar con la misma velocidad. Si el material de manera atómica no tiene una distribución homogénea en cuanto a sus átomos, pues obviamente tendría diferencia en cuanto a la propagación. No sé si se entienda. Sí, profe. Preguntaría yo, ¿cuál creen ustedes entonces que sea el material metálico perfecto para que se dé una buena propagación de calor? ¿Qué podrían decir ustedes al respecto? Obviamente todavía no hacen el trabajito de la conductividad térmica, pero a lo mejor pudieran tener alguna idea, ¿no? Con lo que estamos platicando en este momento. ¿Aluminio? No. ¿Quién da más o quién da menos? Oro. El mejor es el oro. El oro. Uno que esté puro. No, tampoco. ¿El cobre? Pues es bueno, pero no. ¿Quién más? Es el platino. Es mejor conductor que el oro, sí. Y que la plata, además. ¿Quién más? ¿El grafito? De hecho, está relacionado ¿Paladio? con el grafito. ¿Es la plata? Acero al carbón. El diamante. El diamante es el mejor conductor que pueda existir en cuanto a la transferencia de calor. Prácticamente no presenta resistencia. Ustedes saben que una de las propiedades del diamante es que es un material exageradamente duro. De hecho, es lo más duro que conocemos a nivel tierra, ¿no? En cuanto a dureza. Pero con todo y eso, es el material que más fácilmente propaga el calor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un diamante y le aplico calor, este elemento prácticamente no va a
generar resistencia en el proceso de transferencia. Y ahí viene lo malo, que como no genera resistencia y además está compuesto por carbono, pues es un elemento que fácilmente puede desaparecer, ¿no? O transformarse. La otra, como es un material exageradamente duro, pues estaría en chino fabricar, por ejemplo, un intercambiador de calor, un reactor químico con diamantes, ¿no? Sería, pues con las técnicas que nosotros tenemos de fabricación, producción y demás, sería prácticamente imposible, ¿no? Es un elemento que pues finalmente no se puede utilizar para muchas situaciones estas de transferencia de calor, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo respecto de los materiales metálicos o sólidos. No necesariamente metálicos, es decir, puede ser un material cerámico, puede ser un material de vidrio, o un sistema compuesto, ¿no? Por material metálico, cerámico y de algún otro elemento que sea, pues, muy mal conductor del calor, ¿no? O sea, aquí en este aspecto, recuerden que transferencia de calor básicamente nos implica ver o analizar la velocidad de flujo de calor, pero nos implicaría la posibilidad o bien de calentar o bien de enfriar, cualquiera de las dos situaciones. Ahora, en el aspecto de transferencia de calor, para el caso de los materiales sólidos, cuando hablamos de conducción, tenemos que pensar que hay muy malos conductores de calor, los cuales obviamente como ingeniero químico industrial me pueden servir para aquellos sistemas en los que deseo aislar térmicamente a los sistemas, o bien materiales térmicos muy buenos que me permitirían obviamente incrementar temperaturas de manera rápida, con poca resistencia, porque esto implica obviamente en todo este aspecto economía. No se justifica que, por ejemplo, yo utilice un material mal conductor de calor, pero un buen material para poder fabricar cualquier elemento, por ejemplo el acero, pensando en que a lo mejor una vez que tengo al sistema, lo tengo que estar suministrando con una gran cantidad de energía. Aquí tendría que entrar mi criterio como ingeniero químico industrial o como ingeniero de diseño para diseñar un elemento que me permitiese esa transferencia de calor, obviamente en la idea de tratar de economizar el sistema lo más posible. Entonces, en nuestro caso, bueno, en este caso para el curso de transferencia de calor, no nos metemos mucho con la economía, pero finalmente tendría que ser algo que deberíamos de pensar, es decir, crear sistemas de transferencia de calor que sean sustentables. Y pues, obviamente la sustentabilidad implica eficiencias altas con costos bajos, ¿no? Entonces, esto posiblemente o muy posiblemente lo van ustedes a tener que correlacionar de manera más directa con su materia de diseño. En diseño, obviamente, tendrían que dedicarse específicamente al diseño de elementos para, por ejemplo, calentar sustancias, ¿no? O intercambiadores de calor. Pero, insisto, no hay que perder de vista eso. Es algo que debemos de, pues, considerar de manera común, ¿no? Que nuestros sistemas sean, pues, lo más eficientes posibles y obviamente técnicamente viables también, ¿no? Ok, entonces solamente para completar la parte de los sólidos, el mecanismo de conducción. Habría que pensar que la ecuación que va a regir a este tipo de elementos sólidos va a estar establecido a través de la ecuación que ya la dedujimos, no la escribimos, pero la dedujimos en la clase anterior, que va a estar involucrada por la variable K,
A y delta T. Y esta ecuación es la ecuación de Fourier. En donde obviamente K es la conductividad térmica. Y es una variable que me implica una resistencia. Y la resistencia queda justificada pues, por lo que ya establecimos al respecto de. Después de eso, A, obviamente es el área de transferencia. En el caso de la conductividad térmica, la podemos expresar como joules, metro, centígrado. En el caso del área, metros cuadrados. Y en el caso de la delta T, que es la diferencial de temperatura, que además, recordemos, debe ser siempre positiva, pues obviamente estaremos estableciendo que está en grados centígrados. Ahora, aquí habría que pensar que tanto K como A son variables de diseño. Y la delta T es una variable de proceso. ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia que existe entre una variable de diseño y una variable de proceso? Que una variable de proceso es una condición de operación y de diseño es algo que tú puedes proponer como... O modificar, o establecer, dependiendo de las necesidades que requiramos. Exactamente. Es justamente Entonces, aquí no hay que perder de vista. En esta ecuación nosotros podemos trabajar o modificar tanto el área como la conductividad térmica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos establecer la utilización de diferentes materiales, la utilización de una diferencia en cuanto al área, y esto va a implicar mayor o menor transferencia de calor, lo cual obviamente sería pues bastante pertinente, ¿no? Y en el caso de la variable de proceso, que es la temperatura, normalmente es una variable que ya está dada. A mí me dicen la diferencia de temperaturas es tanto, y yo debo de entonces sujetarme a dicha restricción. Es una especie de restricción, de hecho. La variable de proceso normalmente no la voy a poder cambiar, a menos de que cambie el proceso. Imagínense que lo que necesitamos hacer es fabricar barras de chocolate. Y como parte del proceso tenemos un proceso donde se va a tener que calentar el cacao una vez que se procese para darle la forma que yo requiero. Si yo altero la variable de proceso, que es la diferencial de temperatura, y no respeto el valor, pues le doy en la torre a las propiedades del chocolate, ¿no? Lo quemo, a lo mejor lo amargo, qué sé yo, le doy en la torre al producto, simple y sencillamente. ¿Y a qué me conlleva esto? Pues a algo negativo, ¿no? ¿Qué puedo hacer para modificar el proceso? Pues trabajar con la variable área o trabajar con la variable conductividad térmica. A lo mejor de algún material que se esté utilizando para que se dé el proceso de transferencia de carga. Entonces, por ahí va la situación. ¿Perdón? ¿Podría volver a mostrar su pantalla, por favor? Ahí voy, aguánteme tantito. Gracias. Entonces, esa sería la situación respecto de
el mecanismo de transferencia de calor denominado conducción. ¿Qué va a pasar con la convección? ¿Cuándo se presenta la convección? La convección normalmente se va a presentar cuando tenemos una sustancia en fase líquida. Recordar que para el caso de los líquidos, vamos a agrandar esto, para el caso de los líquidos ya no hay un orden aparente entre las moléculas, es decir, estas ya tienen mayor grado de libertad, se pueden desplazar en el seno del fluido de manera libre, prácticamente perpetua, a través de lo que se conoce como movimiento browniano. El movimiento browniano implica que la molécula que estoy señalando en este punto se pueda desplazar indefinidamente en el seno del fluido sin que exista la necesidad de moverlo o de agitarlo. Es decir, todo el tiempo está existiendo ese movimiento. Ahora, ¿por qué tienen ese movimiento? Pues porque la molécula tiene un grado de restricción menor respecto de las moléculas sólidas, ¿no? Es decir, las fuerzas de atracción son menores, las fuerzas de repulsión son mayores. Y también existe la posibilidad de que este movimiento se dé porque normalmente es norma y es regla de que esta molécula esté tratando de buscar el equilibrio. Y en esa búsqueda, pues obviamente puede moverse indefinidamente. Ahora bien, la misma historia, si nosotros tenemos un sistema con agua, por ejemplo, y le agregamos una fuente de calor, lo que va a suceder es que el calor va a viajar de la misma forma como lo hizo para el caso del sólido, de manera inicial, es decir, vamos a alejar la fuente, sale la nube de átomos propios de la combustión, llega, golpea la superficie del metal, y recuerden, la superficie del metal o del material que está conteniendo al líquido, en esencia está conformada por átomos, se da la transferencia de acuerdo con el mecanismo de conducción, y después de eso hay átomos que se encuentran en contacto directo con la superficie del material sólido. Una vez que ese átomo alcanza alguno de los átomos del fluido, pues entonces lo golpea y ahora su grado de restricción es menor. Este átomo, por lo tanto, va a comenzar a moverse o va a tratar de moverse. Y en ese movimiento va a implicar choque con el resto de los átomos que se encuentran circundantes. Una vez que choca con los átomos circundantes, pues obviamente la propagación de la energía pues va a ser rápida en ese sentido, ¿no? Y aquí la cuestión es, bueno, ¿y cuál de los dos mecanismos sería más rápido en cuanto a su propagación? Esta es tarea. En resumen, es tarea. ¿Cuál de los dos mecanismos, conducción o convección, sería más rápido en su propagación? ¿Se entiende? En la conducción, profe. ¿Por qué? Porque el contacto es directo y los sólidos transfieren más cantidad de energía que líquidos y gases. ¿Tendrá algo que ver con la estructura atómica o no habrá diferencia en ese aspecto? Es que más bien que el de convección, como el fluido está en movimiento, pues obviamente el que ya está más caliente va a tender a subir pues por lo que acaba de comentar, ¿no? Que va... Pero habría una pequeña diferencia, Karen. Los espacios entre átomos para un sólido son muy pequeños. Los espacios entre átomos de un líquido son más grandes, ¿no?
Ajá, precisamente, y por conducción sería entonces por los sólidos, y como están vibrando pues muy rápido, entonces van a chocar con los otros haciéndolos vibrar igualmente y pues sería más rápido, ¿no? Pues sí, va por ahí la respuesta, efectivamente. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, algo que no quede claro? No, pero Bueno, pues muy bien. Le vamos a tener que parar aquí. Tenemos que concretar en la siguiente clase la ecuación característica que va a regir. Y por favorcito, para la siguiente clase, que es el lunes, necesito 2 voluntarios. Yo, profe, Ana Cristina. Ahí está Ana Cristina. ¿Quién más? Yo, Karen Cantera. no, pero ¿Quién más dijo? A ver, por ahí salió un caballero por ahí, a ver. Juan Cruz. ¿Perdón? Juan Cruz. Ah, ok, Juan. Cruz García. Entonces, miren, se van a preparar el tema de radiación o el mecanismo de transferencia de calor denominado radiación. ¿Nos vamos a qué? Perdón. Van a conjuntarse, van a coordinarse para preparar el tema de radiación o el mecanismo de transferencia de calor denominado radiación. Ok. Sí, profe. Se coordinan, ¿eh? Sí, pero. Sí. ¿Quién es? Sí. ¿Ana Cristina? Ok. Ana Sí. Cristina, Karen y Juan. Esto, además lleva, por ahí puntitis, ¿no? O sea, quiero decir que si hacen un buen trabajo, pues les asigno por ahí una puntuación, ¿no? Para su primer departamental. ¿Vamos a presentarlo o algo? Sí, pues como ¿Es ustedes presentación de PowerPoint? consideren, ¿no? Pueden hacer una presentacioncita, lo pueden dar a modo de plática, Ok, en la Sí, está bien. pizarra, qué sé yo. Vale. Sí, Sí, profe. gracias. ¿Tenemos grupo de WhatsApp, compañeros? Sí, sí hay. ¿Podrían mandar el link al chat, Ajá. por fin? Ah, ya lo mandaron, olvídelo. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias. Muy buen día. A usted, gracias. profe, nos vemos. Igualmente, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Espérense. Antes de que se vayan, la siguiente semana tocamos el mecanismo de convección, radiación, y luego después de eso nos vamos con mecanismos simultáneos de transferencia de calor, que obviamente sería lectura obligada para todos, mecanismos simultáneos de transferencia de calor. Y después de eso nos vamos con aplicación o ejercicios sencillos. Ok. Sí, profe. Ahora sí, muchas Profe, gracias. de los libros que pasó de la bibliografía, ¿no tendrá alguno en PDF que nos pueda pasar por el Teams? Ya lo pasaron por el WhatsApp, según me di cuenta, ¿no? Ah, Sí. gracias. Aquí en Teams estaría como un poquito en chino, porque acuérdense que como es de Microsoft, pues si subimos algo pirata nos linchan luego, ¿no? Entonces tendría que ser pues una compra oficial y pues ahí sí no se me hace sensato. Entonces, pues por favor, a través del WhatsApp, si localizan, si no lo localizan, pues ya me mandan el mensaje a mí y yo les hago llegar la copia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe. Sí. Yo le mandé mis datos para que me agregara al Teams. ¿Todavía no aparezco en la lista? Alfredo. Ajá. ¿Y entonces cómo entraste como invitado? Me mandaron el link en WhatsApp. Pero a ver, entonces, déjame ver. Igual a mi profesor. ¿Tu nombre completo cuál es? Escamilla Pimentel, Alfredo. ¿Y tienes correo institucional? Sí.
¿Y cuándo mandaste el mensaje? No. Le mandé un mensaje en WhatsApp, le puse mi correo institucional y nombre completo. A ver. Igual en el... Cristian Uriel, no. Pero aguántame. A ver, mándame un mensaje rápido ahorita aquí en el WhatsApp para ver dónde quedó tu... Igual quien me está diciendo que también está en la misma situación. Ok. Profe, ¿el resumen lo tenemos que subir al Teams? Sí, por favorcito, todo en Teams. A ver, ya aquí están 3 personas. Bueno, primero era Jesús, que ya dijimos que tiene que Atoral T1006, ¿cuál es su nombre? Alejandro. ¿Alfredo? Alejandro Toral Torreblanca. Ok, bueno, pues ahorita lo checo entonces, a lo mejor por ahí hay duplicidad de nombre, pero de cualquier forma yo lo checo, ¿no? Yo lo checo, modifico y ya luego, si todo está bien en cuanto a tu correo, te debe de llegar el enlace ya para la siguiente, ¿no? Sin ningún problema. ¿Quién más? Escamilla Pimentel Alfredo. Aquí, profe, sí. ¿No, ya lo habíamos resuelto? No, bueno, de hecho todavía no aparezco en el grupo de Teams. Según yo aquí, a ver, déjame ver dónde lo acabo de ver. Aquí dice... ya. Es que este es Cristian Uriel, pero es García González. Ok. Sí, lo checo, Uriel, entonces. Igual con este correo ya no debe de haber error. Tecleo el correo y debe de aparecer tu nombre. Y ya entonces automáticamente queda registrado y igual no tendrías problema para la siguiente sesión. Gracias, profe, le agradezco. No, ¿de qué? Buen día. Yo tengo duda. Bueno, aquí en el Teams tenemos que subir la tarea, pero usted la debe de programar, no configurar, porque si no, no te deja. Efectivamente, acuérdense que no habíamos dejado nada. El día de hoy programo el resumen y programo la tarea. Entonces, en un ratito más lo hago y ya les debe de aparecer ahí el enlace, ¿no? Ok, profesor, gracias. Gracias. No, de nada. De hecho, igual en un ratito lo voceo ahí en el WhatsApp para que todo el mundo ya esté al tanto, ¿no? De la situación, de que ya pueden entrar al Teams para subir su resumen y su tarea. Ok, profesor, muchas gracias. Gracias, No, de qué, profe. buen día. ¿Algo más por los que se quedaron aquí? Profe, hasta luego. Órale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Luego, profesor. Tengan buen día, hasta luego. Ahí está, trabó esta porquería.